Comenzar nuestra reunión, os damos una cordial bienvenida a nuestra reunión entre semana, Vida y Ministerio Cristianos. Vamos a alabar juntos a Jehová con una canción, será la 126, siempre fuertes, siempre firmes, basada en 1 Corintios 16, 13. Después, nuestro hermano Aguilar nos dirigirá en la oración de apertura. Canción 126. Durante la reunión vamos a tener algunos hechos, algunos discursos, algunos capítulos de la Biblia muy importantes. Vamos a tocar solamente el capítulo 24 de Mateo, y es porque es un capítulo que tiene muchísima información y muy pertinente y necesaria para nuestros días. Veremos la importancia de permanecer despiertos en sentido espiritual en los últimos días. En la sección Busquemos perlas escondidas analizaremos qué parecen indicar las palabras de Jesús cuando en Mateo 24, 8 dice: todas estas cosas son principios de dolores de aflicción. En la sección Seamos mejores maestros se presentarán dos demostraciones que nos prepararán para una primera conversación. Veremos una objeción que plantea la persona, una objeción normal en nuestro territorio. La primera revisita, qué hacer cuando la persona no está en casa pero nos abre la puerta a un familiar. Y analizaremos un vídeo de la segunda revisita. En nuestra vida cristiana se analizará con nosotros un vídeo muy interesante, la explicación del hermano David Splain sobre la explicación de Mateo 24, 34, cerca del fin de este sistema de cosas. Y finalmente un estudio bíblico de la congregación, el libro que estamos estudiando, Jesús, el camino, la verdad y la vida, el capítulo 13, ¿qué aprendemos de cómo enfrentó Jesús las tentaciones? Bien, pues empezamos con tesoros de la Biblia. Nuestro hermano Carlos Díaz presentará el discurso basado en el tema Permanezcamos despiertos en sentido espiritual durante los últimos días. Hoy día, la mayoría de la gente
ha permitido que las actividades cotidianas de la vida ocupen el lugar de actividades espirituales. ¿Y nosotros pensamos que estamos despiertos en sentido espiritual? ¿Diferente de ellos? Sobre los siguientes temas, por ejemplo, los estudios académicos, el entretenimiento, el empleo y las posesiones. Estos son temas que están candentes siempre en la sociedad. Ahora, ¿nosotros qué punto de vista deberíamos de tener con respecto a estas 4 cosas importantes que tenemos que tener mucho cuidado? Fijaros bien, nos remontamos hace casi 2000 años, un poquito más, donde se ve cómo el amor de las personas pueden llegar hasta enfriarse por estas cosas. Por ejemplo, Jesucristo estuvo hablando con sus discípulos sobre lo que ocurriría en el futuro. Se enfriaría el amor de muchos que profesarían ser cristianos. Para eso, si me acompañáis, por favor, podemos ir al libro de Mateo, capítulo 24, y allí dejarlo abierto porque vamos a hablar de algunos versículos. En este caso es el versículo 12, y dice así: y por el aumento del desafuero se enfriará el amor de la mayor parte. Esto es lo que dijo Jesús a sus discípulos. Pero no solamente Jesús estuvo interesado en este tema, sino también estaba hablando el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5, ¿verdad?, que eran tiempos críticos, difíciles de manejar y serían amadores del dinero la gente. No tendría otra cosa nada más que en su preocupación de tener esta situación. Y sobre todo esto ocurrió a partir de 1914, donde se hizo todavía más patente que las personas lo que querían era vivir bien económicamente y lo demás nada les importaría. Así que está claro que puede que las personas podamos cambiar y nos podamos alejar de nuestro Dios. Por ello, la importancia de ejercer y acrecentar continuamente el amor, meditando en la palabra de Jehová y amoldando la vida a sus principios. Como dice Efesios 4:24, nos dice que nos vistamos de la nueva personalidad que fue creada conforme a la voluntad de Dios en verdadera justicia y lealtad. ¿Qué es esa nueva personalidad? La que nos educa Jehová a través de su palabra, la Biblia. Y desechemos la vieja personalidad que es conforme a lo que se ponía, ¿verdad?, el estudio, el entretenimiento, el empleo y las posesiones. Eso es lo que la gente iba detrás de ello. Pero Jesucristo dijo algo importante respecto a nuestro tiempo. Y si no habéis cerrado la Biblia, en el capítulo 24, el versículo 39, dice, haciendo una reflexión Jesús a los discípulos con respecto a lo que había acontecido anteriormente en el día de Noé, y dice así el 39, y no hicieron caso hasta que vino el diluvio y los barrió a todos. Así será la presencia del Hijo del Hombre. Si vemos el versículo anterior, el 38, ahí está hablando de que la gente estaba viviendo, comiendo, bebiendo, casándose, pero la cuestión es, el matrimonio es una institución divina, con lo cual era normal, ¿no?, que la gente se pudiera casar. Comer y beber con moderación es lo normal, porque si no, podríamos morir, ¿no? Claro, todas estas cosas, pues son circunstancias que tenemos que tener, pero eso no quiere decir que vayamos detrás de todas estas cosas y apartemos el aspecto espiritual. Porque entonces, si nosotros pensamos a nivel individual que estamos desviándonos de ese camino, que nos estamos apartando de las cosas espirituales, la pregunta es como dice Romanos 12, Romanos 12, ¿qué dice ahí? Que perseveremos en la oración, que utilicemos la oración para pedirle la ayuda necesaria a Jehová, porque Él nos va a ayudar y nos va a poner en primer lugar los intereses del reino y cumplir con nuestro deber para con Él. Jesús dijo a sus discípulos también una cosa importante para el tiempo del fin.
ser vigilantes y estar listo. Mateo, versículo 43 y 44, dice: mas sepan una cosa, que si el amo de casa hubiera sabido en qué vigilia habría de venir el ladrón, se habría quedado despierto y no habría permitido que forzaran su casa. Por este motivo, ustedes también demuestren estar listos, porque a una hora que no piensa que es, viene el Hijo del Hombre. Sin duda, es importante que nos mantengamos siempre así, es decir, listos, estar despiertos. Claro, esto no significa que tengamos que estar las 24 horas del día realizando actividades espirituales. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacer para estar preparados pase lo que pase? Bueno, la distracción puede resultar en destrucción. Sí, la destrucción de los que estén distraídos cuando Jesús venga para ejecutar juicio contra este sistema de cosas. Tenemos que demostrar que siempre estamos alertas, que nunca estemos dormidos respecto a nuestras responsabilidades. No seremos destruidos junto con las personas distraídas de este mundo. Pues te damos las gracias, hermano Díaz, por tu abarcar esta porción de Tesoros de la Biblia. Muchas gracias, hermano. Ahora pasamos a perlas, busquemos perlas escondidas. Nuestro hermano Pablo Alonso ha preparado esta parte para nosotros. Cuando quieras, hermano Pablo. Muy bien, esta noche vamos a considerar la porción que hemos considerado ya en nuestras casas, es de la lectura de esta semana. La encontramos en el capítulo 24 del libro de Mateo. En ella encontramos las perlas escondidas y, como la palabra dice, valiosas para nuestro beneficio en sentido espiritual. Por eso es que las vamos a considerar y que así con vuestros comentarios pues podremos beneficiarnos todos. En primer lugar vamos a leer el capítulo 24 de Mateo, el versículo 8. Hermana Paquita. Todas estas cosas son principios de dolores de angustia. Muy bien. La pregunta dice, ¿qué parecen indicar las palabras de Jesús? Hermana Sonia Rubio. Aquí la palabra griega que se utiliza se refiere al dolor de una mujer que está a punto de dar a luz, y sabemos que esos dolores van en aumento según se acerca el momento del parto. Entonces esto nos hace pensar en que el sufrimiento y los problemas predichos para nuestros tiempos irían a más, empeorarían en la frecuencia, en la intensidad y en la duración justo antes de la gran tribulación. Muy bien, muchas gracias. Sin duda que es algo a tener en cuenta. Se nos menciona Mateo 24-21, que podemos leer. Y hermana Mari Carmen, de tercero. Sigan orando que su ida no ocurra en tiempo de invierno ni en día de sábado. Sin duda, ¿qué significan estas o qué lección aprendemos de estas palabras? Hermano José Ramón Morata. Pues en día de sábado las puertas de Jerusalén estarían cerradas, y además el hecho de que se guarde el sábado sería más difícil viajar largas distancias o cargar peso, ciertas posesiones para poder salir con ciertas garantías. Y en invierno pues nos podemos imaginar barro, lluvia, nieve, haría muy difícil poder escapar y encontrar alimento. Muy bien. ¿Todo esto qué denota? ¿Qué es lo que habrá? Hermana Mari Carmen. Pues que justo antes de la gran tribulación los sufrimientos y los problemas llegarían con más intensidad, y entonces hay que estar preparados y pedirle a Jehová que nos podamos mantener firmes en estas circunstancias. Muy bien, muchas gracias.
Sin duda que esto nos servirá de gran ayuda. En la segunda pregunta vamos a leer Mateo 24, 20. ¿Y quién desea leerlo? Hermano Jesús Reyo. Sigan orando que su vida no ocurra en tiempo de invierno, ni en día de sábado. Muy bien, la pregunta dice, ¿por qué dijo Jesús esto? Hermana Puri de González. Pues como ya han comentado, porque el invierno es mucho más duro para cualquier actividad que tengas que hacer, si tienes que salir o estar en la calle, y como ha mencionado también, las puertas iban a estar cerradas, entonces sería mucho más difícil poder salir de una ciudad o incluso entrar en esa ciudad. Muy bien. Sin duda que sería conveniente, ¿no? Que serían problemas y dificultades. ¿Por qué menciona, por ejemplo, en día de sábado, que se menciona, nos muestra una explicación amplia en cuanto a... Hermana Paloma. Sí, porque las prohibiciones relacionadas en la ley concerniente al sábado pues haría más difícil si uno tuviera que viajar largas distancias, cargar peso, también las puertas estarían cerradas, entonces sería mucho más difícil viajar de un sitio a otro. Muy bien. Sin duda que son dificultades, ¿verdad?, que se nos presentan. La siguiente pregunta menciona, ¿qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana? ¿Qué nos ha enseñado a cada uno de nosotros? Hermano Jaime Salvanés. En el versículo 14 se nos muestra cómo Jehová es un Dios imparcial y muy misericordioso, ya que no se limita a traer el fin ya, sino que deja tiempo para que toda la tierra sea predicada y que todas las personas tengan la oportunidad de conocerle antes de traer el fin. Muy bien, muchas gracias. Hermano Ángel Reyo. Mateo 24, 17, 18 nos muestra que Jehová sabe salvar a su pueblo, porque ahí Jesús les había dicho claramente a los cristianos de Jerusalén que cuando vieran a Jerusalén rodeada de ejércitos dejaran atrás sus bienes y partieran sin demora. Los que así lo hicieron salvaron su vida, y los que no obedecieron inmediatamente este mandato, pues después ya se les hizo muy difícil huir debido a cómo se complicó la situación dentro de Jerusalén. Muy bien, muchas gracias. Hermano Emilio, tercero. En el versículo 44 del capítulo 24 de Mateo, ahí se ha resaltado que Jesús exhortó a sus discípulos a estar listos. Sin duda es importante que nos mantengamos así siempre, y esto lo podemos hacer haciendo caso a los consejos que recibimos de la Organización de Jehová a través de las publicaciones y de las reuniones, y por supuesto teniendo un programa diario de actividades espirituales que nos permita siempre estar listos y alerta. Muy bien, muchísimas gracias. Sin duda, ¿qué otras, dice la siguiente pregunta, qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? Hermano Salvanés. Pues, por ejemplo, en el versículo 36 vemos que cuando Jesús estuvo en la tierra, él dijo que no sabía el día y la hora en que llegaría el fin. Sin embargo, eso no lo desanimó de servir con celo a Jehová y con un sentido de urgencia. Pues siguiendo su ejemplo, no debemos permitir que desconocer la fecha en la que Jehová ejecutara sus juicios nos desanime de mantenernos alerta y servir a Jehová con este sentido de urgencia. Muy bien, muchas gracias. Hermana de Reyo, en el momento. Sí, Mateo 24, 1 y 2, cuando los discípulos le muestran las grandes murallas del templo a Jesús, ¿cómo sería la expresión de ellos? Que Jesús les dijo que no contemplaran estas cosas porque no dejaría aquí piedra sobre piedra. Jesús les tuvo que recordar que todo lo de ese sistema sería destruido, ¿no? De igual manera, a nosotros se nos recuerda hoy en día que este sistema va a ser destruido, por lo tanto no debemos descifrar la confianza en este sistema. Muy bien, muchas gracias. Hermano Fernando. Mateo 24, 13, y dice que el que aguanta hasta el fin es el que será salvo. Esto nos muestra que para el cristiano es fundamental pues tener aguante. Es de primordial importancia, porque no importa cómo hayamos empezado o todo lo que hayamos aguantado, sino cómo terminamos. Muy bien. Hermana Lina, un último comentario. En el versículo 27
donde dice que el sol sale, el relámpago sale por las partes orientales y resplandece hasta los occidentales y nadie puede no verlo, ¿verdad? Pues así muestra que es la presencia de Jesús. Todo el mundo puede verla, solamente hay que estar consciente de que está y obrar en consecuencia. Muy bien, pues muchas gracias a todos por vuestros comentarios. La información que habéis estudiado, cómo habéis preparado esta parte, nos ha beneficiado a todos por vuestros excelentes comentarios. Muchas gracias, hermano Alonso, por abarcar los puntos de las perlas escondidas. Ahora los hermanos que tienen la asignación en la segunda sala, por favor, podéis pasar. Muy bien. Muy bien. Aquí por nuestra parte tenemos a nuestro hermano Félix Lucio. Él va a leer la porción de Mateo capítulo 24, versículos 1 a 22. Te escuchamos con atención, hermano Félix. Partiendo enseguida, Jesús se iba del templo, pero sus discípulos se acercaron para mostrarle los edificios del templo. En respuesta, él les dijo: ¿No contemplan todas estas cosas? En verdad les digo, de ningún modo se dejará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando él sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos privadamente y dijeron: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué será la señal de tu presencia y de la conclusión del sistema de cosas? Y en contestación, Jesús les dijo: Cuidado que nadie los extravíe, porque muchos vendrán sobre la faz de mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y extraviarán a muchos. Ustedes van a oír de guerras e informes de guerras. Vea que no se aterroricen, porque estas cosas tienen que suceder, mas todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá escaseces de alimento y terremotos en lugar tras otro. Todas estas cosas son principios de dolores de angustia. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán objeto de odio de parte de todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces también a muchos se les hará tropezar, y se traicionarán unos a otros, y se odiarán unos a otros. Y muchos falsos profetas se levantarán y extraviarán a muchos. Y en el aumento del desafuero se enfriará el amor de la mayor parte. Pero el que haya aguantado hasta el fin es el que será salvo. Y estas buenas nuevas del reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por lo tanto, cuando alcancen a ver la cosa repugnante que causa desolación, como se habló de ella por medio de Daniel el profeta, de pie en un lugar santo, entonces los que estén en Judea echen a huir a las montañas. El que esté sobre la azotea no baje a sacar los defectos de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva a la casa a recoger su prenda de vestir exterior. Ay de las mujeres que estén encintas y de las que den de mamar en aquellos días. Sigan orando que su huida no ocurra en tiempo de invierno, ni en día de sábado, porque entonces habrá gran tribulación, como la cual no ha sucedido una desde el principio del mundo hasta ahora. No, ni volverá a suceder. De hecho, a menos que se acortaran aquellos días, ninguna carne se salvaría, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Muchas gracias, hermano Félix. Muy bien tu lectura.
con sentimiento. Tenías que tener en cuenta el punto 9 en la página 111, modulación, ¿verdad? Y ha estado bien, ha estado bien. ¿Por qué? Bueno, la voz humana es un instrumento maravilloso, dice el libro Benefíciese, y es cierto, porque puede despertar sentimientos e inducir a actuar. Una buena modulación brota del corazón. Y se ve que tú has leído del corazón, ¿verdad? Dice en la página 112, el libro Benefíciese, cómo modular bien. Y toca 3 puntos. Gradúa el volumen, dependiendo de la lectura, lo que se necesite, ¿verdad? A veces hay mandatos y hay que subir un poco el volumen por firme convicción o denuncias, ¿verdad? Cambiar el ritmo también es otro punto, ¿verdad? Y variación del tono. Esto sí lo has hecho tú muy bien para transmitir sentimientos y llegar al corazón del auditorio. Así que es importante leer así, ¿verdad? Pausado, sabiendo lo que se lee y llegando al corazón, ¿eh? Así, muchas gracias, hermano Félix, estupendo, ¿eh? El próximo día vemos en qué puede seguir trabajando. Gracias. Bien, hermanos, pues tenemos ahora, seamos mejores maestros, ya empezamos con esta parte de la reunión y vamos a tener una primera conversación basado en ideas para conversar. La persona plantea una objeción que es común en el territorio. Veamos cómo nuestra hermana Eugenia Morica y nuestra hermana Lina hacen esta asignación. Adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, estamos dejando una invitación. Mira, no tengo mucho tiempo, no, estoy ocupada. Perdona, será muy breve. Estamos dejando una invitación para un evento muy importante donde se celebrará la conmemoración anual de la muerte de Jesucristo. Y esta será el 31 de marzo, el final de este mes. Esta invitación es para usted. Vale, bueno, si solamente era esto. Sí, y mire, dentro verás usted la hora, el lugar de nuestra localidad donde se celebrará. De acuerdo, pero no creo que pueda ir, no lo sé, porque ir allí yo sola, no sé. Pues me gustaría mucho, porque antes, con una semana, el 24 de marzo, había una conferencia bíblica especial muy importante también, donde se presentará un tema, ¿quién es Jesús Cristo en realidad? ¿Qué me dices? ¿Podrías asistir? No lo sé, no creo. Bueno. De todas formas, yo lo pienso y ya lo veo, ¿vale? Vale, pues ¿te parece bien? Volveré unos días antes y si usted se decide, pues podría ir juntas. Ah, pues sí, mejor, ya lo hablamos. Vale. Perdona, mi nombre es Morica, ¿eso? Yo me llamo Lina. Pues encantada, volveré por usted. Vale. Muy bien, hermana Morica. Muy bien. Tenías que tener en cuenta... Muy bien, vais al sitio. Tenías que tener en cuenta pronunciación correcta. Y claro, esto no es fácil. Con tu acento, ¿verdad? Tienes acento. Pero bueno, lo has hecho muy bien, ¿no? Dice el libro Benefíciese que supone articular las palabras con sonidos adecuados. 2. Pronunciar con mayor intensidad la sílaba que corresponda y no saltarse los signos didácticos. Y lo has hecho bien, ¿verdad? Porque es difícil siendo de otro idioma, ¿verdad? Pero muy bien, ¿eh? Fíjate cómo dice el libro Benefíciese en la página 91. Hay un recuadro que dice cómo mejorar la pronunciación. Preste atención a cómo están escritas las palabras y consulte las reglas de acentuación en caso necesario. Esto, ¿verdad? Normalmente no lo solemos hacer ninguno, pero a ti te cuesta más, ¿verdad? Porque tienes otro idioma. Pero lo has hecho muy bien, ¿eh? Pida a un buen lector que le escuche y le aconseje. Cuando vayas a leer, que te aconseje otra hermana, ¿verdad? ¿Me puedes ayudar? Muy bien. Y observe cómo pronuncian quienes tienen buenas dicciones, quienes tienen facilidad de palabra. Con estos 3 puntos seguro que vas a seguir mejorando como lo has hecho hoy, ¿eh? Muy bien, Morica, estupendo, ¿eh? Gracias, hermana.
Bien, pasamos a la primera revisita. Nuestra hermana Angelines de Díaz con Ana Reyo tiene esta parte. Es la primera revisita basada en ideas para conversar. Vamos a escuchar. Hola, buenas tardes. ¿Está María? Pues mira, es mi hermana y no está. Yo me llamo Ana, pero si quieres le puedo decir a lo que vienes. Pues mira, es que mi nombre es María Ángeles, soy vecina de la zona y hace unos días estuve hablando con ella, tuvimos una conversación muy interesante y quedó pendiente una pregunta que es la que veníamos a responder. Si me lo permite, me gustaría hacerte la pregunta a ti. Vale. ¿Por qué murió Jesús? Pues no lo sabría decir, pero bueno, yo creo que lo que me han enseñado a mí es que vino y se sacrificó por todos nosotros. No sé si estoy en lo cierto. Pues sí, pero me gustaría mostrarte un texto, si me lo permites, que está en Mateo 20, versículo 28. ¿Lo puedes leer tú, por favor? Vale. Dice, así como el Hijo del Hombre no vino para que se le ministrara, sino para ministrar y para dar su alma en rescate en cambio por muchos. ¿Has leído la última frase, por favor? ¿Te has percatado lo que dice? Sí, dice que para dar su alma en rescate en cambio por muchos. La palabra rescate, ¿qué te viene a ti a la mente? Pues no sé, que alguien quiere una recompensa por la vida de alguien, quiere dinero y hay que dárselo para que deje libre a esa persona, ¿no? Cuando hay una persona que la han secuestrado, pues tienen que dar un rescate para que esa persona sea liberada, ¿verdad? Pues mira, ¿qué te parece si la semana que viene o dentro de unos días que voy a estar por aquí, contestamos esta pregunta, ¿qué logra el rescate? Y así, si está María, le das recuerdos de mi parte y podemos hablar tranquilamente. ¿Te parece bien que contestemos esta pregunta? ¿Qué logra el rescate? Sí, pues me interesa. Aquí estaremos esperándote. El miércoles paso por aquí, Ana. Muy bien, Angelines, muchas gracias. También a nuestra hermana Ana. Estupendo, ¿eh? Tenías que resaltar el valor práctico. Y bueno, ha estado bien, ¿verdad? Dice el libro Benefíciese que resaltar el valor práctico envuelve hacer ver a la persona con la que hablamos cómo le atañe el tema y cómo puede serle útil la información. Muy bien. Así que notamos que dice el párrafo 2 de la página 157. Dice, debemos ayudarle a ver por qué y cómo le beneficia lo que estamos diciendo. Muy bien, has hablado de la muerte de Jesús, le has hablado de cómo le beneficia lo que estamos diciendo, ¿verdad? Dice el párrafo 4 de esta misma página que para resaltar el valor práctico no hay solo que pensar en la información, no solo en la información que hablamos, sino también en el auditorio o en la persona a la cual estamos hablando. Ya sea un grupo de personas, una familia o una sola persona. Pensar en ella. Claro, como te salió una primera persona, no te había dado tiempo a pensar en ella, ¿verdad? Pero sí, al ver la edad y demás, pues es bueno que pensemos en la persona, cómo le puede llegar mejor la información. Muy bien, pues muchas gracias, Angelines y Ana, por vuestra buena asignación, hermanas. Bien, pasamos ahora al vídeo. Vamos a ver el vídeo de la segunda revisita y lo vamos a analizar juntos, hermanos, ¿vale? Cuando queráis, hermanos, ponemos el vídeo. Hola, Juan. ¿Qué tal la semana? Pues no ha ido mal, supongo. Qué bien. ¿Se acuerda de Luis? Me alegro de volver a verlo. Sí, vinieron juntos la primera vez. El otro día leímos que Jesús murió para pagar un rescate y hablamos de lo que es un rescate. El precio que se paga para liberar a alguien o para recuperar algo. Hoy quisiera explicarle lo que dice la Biblia que se logró gracias al rescate. Muy bien. Al principio de la Biblia se nos dice que Dios puso a la primera pareja humana en un hermoso jardín. Sí, conozco la historia. Adán y Eva, ¿verdad? Sí, eso es. Dios quería que vivieran para siempre. Pero como le desobedecieron y pecaron, los expulsó del jardín y los condenó a muerte. Como consecuencia, todos sus descendientes, incluidos usted y yo, heredamos la tendencia a pecar. Por eso todos envejecemos y morimos. Por culpa de Adán, perdimos la posibilidad de vivir para siempre. Ahora leamos Romanos 6:23 para ver lo que se recuperó gracias al rescate. Luis, ¿lo lees tú, por favor? Claro. Porque el salario que el pecado paga es muerte, pero el don o regalo que Dios da es vida eterna por Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias.
Entonces, Juan, ¿qué regalo nos da Dios? Aquí dice vida eterna por Cristo Jesús. Muy bien. El rescate permite que los seres humanos tengan de nuevo la oportunidad de vivir para siempre en una tierra paradisíaca. No recuerdo haber escuchado esa explicación en otras iglesias cristianas. Pues la Biblia habla mucho sobre este tema. Si puede venir el 31 de marzo, escuchará una explicación más detallada. Quizás pueda ir, ya veremos. Me gustó hablar con usted. La Biblia también explica cómo podemos demostrarle a Dios que agradecemos el rescate. La próxima vez podemos hablar de eso. Bien, hermano, una segunda revisita muy práctica, ¿verdad? Para este tiempo, lo que estamos haciendo ahora, ¿verdad? Invitar a las personas a la conmemoración. Podemos resaltar, ¿verdad? Varias cosas. Por ejemplo, el principio de la conversación. ¿Cómo empieza la conversación y por qué es útil? Paloma, mi hermana. Pues empieza interesándose por el amo de casa. Le pregunta que qué tal le ha ido la semana. Eso es, ¿eh? Muy bien. Él le dice, bueno, pues ha ido bien. Y además tiene un compañero, ¿verdad? ¿Qué hace el hermano? El hermano es Denis, el de la antigua asignación. ¿Qué es lo que hace el hermano? Hermano Jaime. Pues como era el compañero con el que vino en la primera visita, le pregunta al amo de casa si se acordaba de este hermano. Eso es, muy bien, y le nombra por nombre, ¿no? Luis, ¿se acuerda usted de él? Claro, habían estado juntos. La anterior visita había estado solo, pero esta ya va con Luis, que había estado en la primera. Había hecho arreglos con él. Bien, ¿cómo recuerda la conversación que había tenido anteriormente el hermano? ¿Cómo lo hace, Lina, hermana? Pues muy fácil, como si la conversación hubiese sido ayer. Él no ni se para a decir recuerda ni nada, simplemente dijo, la vez anterior estuvimos hablando del rescate y ahora, y entonces continúa la conversación. Eso es, y le recuerda lo que es un rescate, pues si lo había olvidado se lo recuerda. Muy bien, y dice, hoy quisiera hablar de qué, dice, ¿y de qué habla? Mari Carmen, hermana. Le dice que quería recordar lo que se lograría con ese rescate y entonces ya pasa a leer el texto de Romanos. Bueno, antes de leer el texto de Romanos, ¿verdad? Se va al principio de la historia humana, ¿verdad? Y concuerda, el amo de casa sabe de qué está hablando, ¿verdad? Miriam, por favor. Sí, le recuerda cómo Adán y Eva fueron expulsados del jardín de Edén. Eso es, ¿Por qué es útil que recuerde el hermano Denis el principio y lo que pasó en Edén? ¿Por qué es útil esto? ¿Por qué razón? Hermana Reyo. Porque le hace ver al amo de casa lo que se perdió en ese jardín de Edén, que por Adán heredamos el pecado y la muerte. Eso es, muy bien, muy bien. Lina. Y las personas conocen la historia de Adán y Eva como eso, como historia, sin relacionarlo con la importancia de lo que Jesús vino a hacer a la tierra. Eso es, muy bien, ¿Y cómo lo enlaza? Antes de leer el texto, dice que hemos heredado ¿qué? Hemos heredado de los primeros padres. Hemos heredado el pecado y la muerte, pero además, hermano Paco, Francisco. Sí, la tendencia a desobedecer, y como consecuencia el pecado. Eso y la es. muerte. Muy bien, muy bien. La tendencia, tenemos una tendencia todos hacia el pecado, ¿verdad? Por eso, y además le dice, tanto usted como yo, nos afecta eso. A usted y a mí también. Se pone en su lugar y él no habla como si estuviera hablando con otra persona y él no está imperfecto. Porque él también es imperfecto como la persona a la que está hablando, ¿verdad? Y dice, ahora leemos Romanos 6:23. ¿Por qué es útil y qué dice Romanos y cómo lo aplica el hermano? ¿Por qué es útil?
Romanos 6, 23. A ver, hermana, por favor. Sí. Sí, le muestra que por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, pero también por medio de Jesucristo, del rescate de Jesucristo, podemos tener esta vida o este regalo de Dios. Muy bien, eso es, ¿eh? Muy bien. Y le hace una pregunta, ¿qué regalo nos da Dios? Muy bien, muy bien. ¿Cómo enlaza otra vez con el paraíso? Vemos que hay un hilo conductor, ¿verdad? ¿Cuál es el hilo conductor en toda la conversación, hermanos? ¿Cuál es el hilo conductor? Lina. Lo que logra el rescate. Lo que logra el rescate, ¿verdad? Y para eso tiene que ver de qué valor es práctico, ¿verdad? Para eso iba a esta segunda revisita. ¿Para qué valor? O, como decía el vídeo, ¿verdad? ¿Qué logró o qué se logró gracias al rescate? Dice el hermano Denis. Muy bien. Cuando habla de que los seres humanos tengan una oportunidad de vivir para siempre en una tierra paradisíaca, el hombre no es religioso, pero ¿concuerda en qué? ¿En qué concuerda? Hermano Francisco. Concuerda en que no ha oído hablar de una vida eterna o vivir para siempre en las iglesias a las que ha asistido o a las que conoce. Eso es, muy bien, ¿eh? Muy bien. ¿Os habéis dado cuenta cuando lee el texto qué hace el hermano? Cuando lee el texto, no lo lee él, ¿verdad? Lo lee Luis. ¿Pero qué hace el hermano? ¿Qué hace el hermano? Hermana Seila, sí. Le ofrece la Biblia al amo de casa para que él pueda seguir la lectura también. Eso es, muy bien, ¿eh? Le ofrece la Biblia. Muy bien. ¿Y Luis habla o no habla Luis? Porque claro, esto nos muestra, hermanos, que cuando vamos a hacer una revisita y llevamos un compañero, queremos que el otro hable también. ¿De qué manera habla? ¿Recordáis? Hermano Pablo Alonso. Aprovecha la oportunidad para invitarle al discurso especial y de momento, y así de esa manera, pues sigue el hilo conductor de la conversación. Muy bien, ¿eh? La Biblia habla mucho de este tema. Si usted va, entonces esto se ampliará, ¿no? Escuchará una explicación más detallada. Qué interesante, ¿verdad? Claro, fijaros, era un hombre que no era religioso y al final, ¿qué dice él en cuanto a la invitación? ¿Qué dice? Lina, hermana. Pues no dice que no va a ir, lo pone en duda, dice, no sé si iré. Muy bien, eso es, muy bien. Así que el hermano ya prepara la siguiente revisita, que será la tercera. ¿Y qué le dice? Práctico también, ¿verdad? ¿Cómo podemos demostrarle a Dios que agradecemos el rescate, verdad? La próxima vez que vengamos hablaremos de este tema. Qué interesante. Parece larga la demostración o la conversación, pero ¿cuánto tiene de conversación? ¿Os habéis dado cuenta? Todo lo que se dice en ese tiempo, claro, está muy bien preparada. 1 minuto y pico, no llega a 2 minutos, ¿verdad? No llega a 2 minutos. Y es una revisita. Por lo tanto, hermanos, se pueden hacer revisitas. Estamos trabajando en revisitas. Sería suficiente con estar 2 minutos para hacer una revisita significativa. Bien, hermanos, pues después de esta parte, vamos a pasar ahora a nuestra vida cristiana, a la siguiente reunión. Podemos ponernos de pie para cambiar de postura y entonar una canción de alabanza a Jehová. Vamos a entonar la canción 57, que tiene por tema Prediquemos a toda clase de persona. Canción 57.
Bien, hermanos, pues después de este cántico tan bonito, ahora el hermano Pablo Salvanés nos va a hablar sobre el tema cerca del fin de este sistema de cosas. Escuchémosle con atención. Pues veamos un análisis de Mateo 24:34 a cargo del hermano Splain. Este mes me gustaría analizar cómo nuestro entendimiento sobre la generación de la que habló Jesús en Mateo 24:34 se relaciona con lo cerca que está el fin de este sistema de cosas. Seguramente recuerdan las palabras de Jesús registradas en Mateo 24:34. Él dijo: "De ningún modo pasará esta generación hasta que sucedan todas estas cosas". Noten que en este versículo se mencionan dos elementos. Se habla de esta generación, así que necesitamos saber a qué se refiere y de qué son todas estas cosas que van a suceder. Empecemos por el segundo punto. ¿A qué se refirió Jesús cuando dijo todas estas cosas? Si analizan el contexto del capítulo 24 de Mateo, verán que Jesús habla de que se levantaría nación contra nación y reino contra reino, que habría escaseces de alimento y terremotos en un lugar tras otro. De modo que la generación de la que habló Jesús no pasaría hasta que viera guerras, hambres y terremotos. ¿Sucedería algo más? Sí. En el mismo capítulo, Jesús habló de una gran tribulación. Así que la generación no pasaría hasta que comenzara la gran tribulación. Este es un dato importante para nosotros. Esto es relevante. Pero, claro, necesitamos saber qué es una generación y de qué generación en particular estaba hablando Jesús. Si alguien le preguntara, ¿qué texto bíblico explica qué es una generación? ¿Cuál diría? Les daré un momento. Piénsenlo. Yo elegiría Éxodo capítulo 1, versículo 6. Vamos a leerlo. Éxodo 1, 6. Dice: "Con el tiempo murió José, y también todos sus hermanos, y toda aquella generación". ¿Qué sabemos sobre la familia de José? Sabemos que José tenía 11 hermanos, 10 mayores que él y uno menor, Benjamín. También sabemos que por lo menos 2 de sus hermanos vivieron más que José, porque la Biblia dice que cuando estaba en su lecho de muerte, habló con sus hermanos, plural. Ahora bien, ¿qué tenían en común José y sus hermanos? Eran contemporáneos. Todos vivieron al mismo tiempo. Eran parte de la misma generación. Ahora, imagine que un hombre murió 10 minutos antes del nacimiento de José. ¿Habría sido de la misma generación que José? No, porque nunca estuvo vivo al mismo tiempo que José. No fue contemporáneo suyo. Ahora, imagine que un bebé nació 10 minutos después de la muerte de José. ¿Habría sido el bebé de la misma generación que José? Tampoco, porque el bebé no estuvo vivo al mismo tiempo que José. Para que el hombre y el bebé hubieran sido parte de la generación de José, ambos tendrían que haber vivido al menos por un tiempo mientras José estaba vivo. Ahora ya sabemos qué es una generación y qué significa ser parte de una. Una generación es un conjunto de personas contemporáneas que han estado vivas al mismo tiempo por al menos un corto período. Jesús dijo: "De ningún modo pasará esta generación hasta que sucedan todas estas cosas". ¿A qué generación en particular se refirió Jesús? Para saberlo, necesitamos analizar el contexto de las palabras de Jesús. Así que vayamos al capítulo 24 de Mateo y leamos los versículos 32 al 34. Esto es muy importante y esclarecedor. En Mateo 24, 32 al 34, Jesús dice: "Ahora bien, aprendan de la higuera como ilustración este punto.
luego que su rama nueva se pone tierna y brota hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Asimismo también, ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que Él está cerca, a las puertas. En verdad les digo que de ningún modo pasará esta generación hasta que sucedan todas estas cosas. Regresemos al versículo 32. Noten que Jesús dijo que sus discípulos deberían aprender algo de la higuera. Cualquier niño, cualquier jovencito, puede ver una hoja en un árbol, señalarla y decir, mira, una hoja. Pero, ¿qué significa esa hoja? El niño quizás no sepa que el verano está cerca. Sin embargo, si una persona adulta ve hojas en los árboles, dirá, ajá, sé que va a suceder algo que aún no se puede ver. Pronto será verano. Usted aún no lo ve, pero la persona adulta sabe que el verano se acerca. Y luego, en el versículo 33, Jesús empieza diciendo a sí mismo. De modo que está conectando el versículo 33 con el versículo 32, ¿verdad? Él dice, asimismo también, ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que Él está cerca, a las puertas. ¿Pero a qué se refirió Jesús al decir todas estas cosas? Pues a las cosas de las que habló antes en ese mismo capítulo, que se levantaría nación contra nación y reino contra reino, que habría escaseces de alimento, terremotos, pestes y cosas por el estilo. Él les estaba diciendo que cuando vieran todas estas cosas, tenían que llegar a una conclusión sobre algo en sentido espiritual. Ahora bien, ¿cuándo empezaron a suceder todas estas cosas? En 1914. Ese año, cualquier jovencito pudo haber visto los diferentes aspectos de la señal. Guerras, hambre, terremotos, y haber llegado a la conclusión de que todo eso era malo. Pero, ¿qué significaban esos acontecimientos? Solo aquellos con visión espiritual llegarían a la conclusión que dijo Jesús, que Él está cerca, a las puertas. La cuestión es esta. En 1914, ¿quiénes fueron los únicos que vieron los diferentes aspectos de la señal y llegaron a la conclusión correcta? Es decir, que algo invisible estaba ocurriendo. Solo los ungidos. De modo que esta generación está compuesta por ungidos que ven la señal y que, gracias a su percepción espiritual, llegan a la conclusión correcta respecto a dicha señal. Alguien que vio la señal y comprendió su significado fue el hermano Frederick Franz. El hermano Franz nació en 1893 y se bautizó en noviembre de 1913. De modo que, como ungido del Señor, en 1914 vio la señal y comprendió su significado. Hubo otros ungidos que vieron la señal y comprendieron su significado. Joseph Rutherford, A.H. Macmillan, W.E. Van Amburg. Después de 1914, otros fueron ungidos por Espíritu Santo. Entre estos hay hermanos muy conocidos, como Nathan Knorr, Lyman Swingle, Grant Suter, Milton Henschel y George Kangas. Ellos fueron ungidos contemporáneos de algunos de los del primer grupo, así que en realidad estos hermanos forman parte del segundo grupo de la generación. Esto es importante, y lo retomaremos en un momento. ¿Les gustaría entender con mayor facilidad este punto de la generación? Una forma sencilla de explicarlo es tomar como base al hermano Fred W. Franz. En la gráfica aparece como FWF. Como dijimos antes, el hermano Franz nació en 1893. Se bautizó en noviembre de 1913. De modo que en 1914, como ungido del Señor, vio la señal y comprendió lo que ésta significaba. El hermano Franz vivió muchos años. Terminó su servicio en la tierra a los 99 años, en 1992. ¿Conoce usted a muchos que ya fueran ungidos en 1914 y que vivieran más que el hermano Franz? Quizás haya habido algunos, pero no muchos. Ahora, solo para entenderlo mejor, imaginemos que el hermano Franz fue el último miembro del primer grupo de ungidos.
es decir, del grupo que ya había sido ungido en 1914 y que vio la señal y siguió sirviendo fielmente. No estamos diciendo que el hermano Franz fue el último. No lo sabemos, pero vamos a suponerlo. Para que alguien formara parte de esta generación, dicha persona debería haber sido ungida antes de 1992, porque tendría que haber sido contemporáneo de algunos de los del primer grupo. Recalcamos que no queremos decir que el hermano Franz haya sido el último miembro de este grupo. Solo lo usamos como ejemplo, como punto de referencia. Cualquier persona que haya sido ungida después de 1992 sería parte de los ungidos, pero no sería parte de esta generación. Y Jesús dijo que esta generación no pasaría hasta que sucedieran todas estas cosas. ¿Se van dando cuenta de cómo se relaciona todo esto con la urgencia del tiempo en que vivimos? Alguien quizás diga, sabemos que algunos ungidos estarán en la tierra cuando estalle la gran tribulación. Pero, ¿quién sabe si Jehová no ungirá a más personas en los próximos años? Y estos leerán sobre nosotros en una versión actualizada del libro Proclamadores. Pues, la respuesta es sencilla. Cualquiera que fuera ungido de ahora en adelante no sería contemporáneo de los ungidos del primer grupo, porque estos ya murieron. Y Jesús dijo que esta generación no pasaría hasta que sucedieran todas estas cosas. Así que ellos no serían parte de esta generación. Por otro lado, los ungidos del segundo grupo ya están envejeciendo. Nos damos cuenta de ello más claramente cuando pensamos en quienes componen este segundo grupo. Hemos visto fotografías de algunos de los que conformaron el segundo grupo, pero además están Clark Lane, John Barr y Albert Schroeder. Y todos los que hoy somos miembros del cuerpo gobernante también formamos parte de esta generación, y a algunos de nosotros ya se nos empieza a notar la edad. De modo que, hermanos, en verdad estamos muy adentrados en el tiempo del fin. No es momento de cansarse. Prestemos atención al consejo de Jesús registrado en Mateo 24:42. Manténganse alerta, pues, porque no saben en qué día viene su Señor. Muy bien, pues tenemos 2 minutos y medio para 5 preguntas, con lo cual solicito respuestas muy concisas, por favor. La primera pregunta dice, ¿qué son todas estas cosas? Hermana Sheila. Pues Jesús estaba refiriendo a una serie de circunstancias que se darían a nivel mundial y hablaba de grandes guerras, grandes terremotos, también hambre y habla también de una gran tribulación. Muy bien, estupendo. La segunda pregunta dice, ¿cómo nos ayuda Éxodo 1:6 a entender el significado de la palabra generación? Hermana Eliel. Sí, el caso de José y su familia demuestra el uso que da la Biblia a la palabra generación. Ahí vemos cómo es un conjunto de personas contemporáneas que estuvieron vivas durante la misma época, o por lo menos que coincidieron, al menos por un tiempo. Y esto también es lo que sucede con la generación descrita en Mateo 24:34. Estupendo, muchas gracias. ¿A qué generación en concreto se estaba refiriendo Jesús? Hermano Sergio Reyo. A los cristianos ungidos que cuando fueron las señales las entendieron y a aquellos que eran contemporáneos suyos. Muy bien. Estupendo, hermana Fanny. De manera que los nuevos ungidos sí son ungidos, pero no serían de esta generación. Así que, por un cálculo aproximado, en 1992, que es cuando murió el hermano Franz, probablemente a partir de esa fecha ya todos los ungidos del primer grupo habrían muerto. Por lo tanto, ya todos los nuevos ungidos no se traslapan, no son contemporáneos del primer grupo, de manera que ya el segundo grupo está mayor y el fin está cerca. Muy bien. ¿Qué dos grupos componen esta generación? Hermano Enrique de Lucas. Primer grupo, que en el año 1914 ya eran ungidos y vieron todas estas cosas de las que Jesús habló y además percibieron que algo estaba sucediendo en el cielo.
y un segundo grupo que recibieron este ungimiento con posterioridad, pero que convivieron o fueron contemporáneos, al menos durante un periodo de tiempo, con este primer grupo. Y como os he comentado, antes del año 1992 tuvieron que recibir este ungimiento. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo demuestran las palabras de Jesús que vivimos muy adentrados en el tiempo del fin? Hermano Jaime. Porque como dice, estos ungidos tendrían que llegar a ver el principio de la gran tribulación. Así que como la mayoría ya están muy entrados en años, es normal que pensemos que estén muy cerca al fin. Muy bien, muchas gracias por vuestra buena preparación. Muchas gracias, hermano Pablo, también a ti por tu excelente repaso de este vídeo tan bonito. Bien, hermanos, pues ahora pasamos ya también al estudio del libro. Para hoy, nuestro hermano Francisco Reyo nos hablará de la porción del párrafo o de la lección 13. Muy bien, pues os invito a todos a abrir vuestros libros por la página 36. En el capítulo que aprendemos de cómo enfrentó Jesús las tentaciones, es el número 13, en la sección 2 ya. Y en este vamos a considerar lo que podemos aprender efectivamente de forma práctica, o sea, cómo podemos usar la manera en que reaccionó Jesucristo a las tentaciones y el hecho de que sufriera estas tentaciones. ¿Qué podemos aprender de ello? Vamos a verlo, dando paso a la lectura de todo el capítulo. Hermano Jaime, por favor. Satanás tienta a Jesús. Justo después de que Jesús se bautiza, el Espíritu de Dios lo dirige al desierto de Judea. Sin duda tiene mucho lo que pensar, pues los cielos se abrieron cuando se bautizó. Así que desde ese momento puede recordar cosas que aprendió e hizo en el cielo. Es obvio que necesita meditar en todos estos asuntos. Jesús pasa 40 días y 40 noches en el desierto. En todo ese tiempo no come nada, así que tiene mucha hambre. Entonces el diablo aprovecha la situación para tentarlo. Se le acerca y le dice: «Si eres hijo de Dios, diles a estas piedras que se conviertan en panes». Jesús sabe que está mal usar su poder sobrenatural con el fin de satisfacer sus deseos, de modo que resiste la tentación. Pero el diablo no se da por vencido y trata de tentarlo de otra manera. Le dice que se arroje desde la parte más alta del templo para que lo salven los ángeles. Pero Jesús tampoco cae en la tentación de exhibirse así. Al contrario, cita las Escrituras para mostrar que está mal poner a prueba a Dios de esta manera. Entonces, el diablo tienta a Jesús una tercera vez. De alguna forma, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y le dice: «Te daré todas estas cosas si te arrodillas y realizas ante mí un solo acto de adoración». Pero Jesús rechaza de plano la oferta. Le ordena: «Vete, Satanás». Vence otra vez la tentación porque sabe que solamente se debe adorar a Jehová, y él está decidido a serle fiel. ¿Qué aprendemos de estas tentaciones del diablo y de cómo reaccionó Jesús? Este relato nos enseña que las tentaciones fueron reales y que, por tanto, el diablo no es simplemente la cualidad del mal, como algunos piensan. Aunque es cierto que es invisible, se trata de una persona real. También aprendemos que los gobiernos del mundo le pertenecen al diablo y que él los controla. Si no fuera así, ¿habría sido una verdadera tentación para Jesús la oferta de Satanás? Además, el diablo le dijo a Jesús que le daría todos los reinos del mundo a cambio de que realizara ante él un acto de adoración. Y lo cierto es que puede tentarnos a nosotros de manera parecida, quizás presentándonos grandes oportunidades de obtener dinero, autoridad o una buena posición social. Sin duda, sea cual sea la tentación que nos asalte, lo mejor es seguir el ejemplo de Jesús y ser leales a Dios. Asimismo, recordemos que el diablo se alejó de Jesús a la espera de otro momento conveniente, y tal vez haga lo mismo con nosotros. Por eso, nunca bajemos la guardia. Muy bien, hermano Salvanés, muchas gracias por tu excelente lectura. Y ahora os invito a abrir vuestros ejemplares de la Biblia por el Evangelio de Mateo, el capítulo 4, para leer directamente la base bíblica de la información que ya hemos considerado hasta ahora. Y me gustaría pedir a 4 lectores voluntarios para dividir la lectura. Hermana Sonia Salvanés, hermano Sergio, Rosa y Marco. En ese orden leeréis el capítulo 4, los versículos 1 al 11.
Entonces, Sonia, que eres la primera que empiezas, vas a leer hasta el versículo 4. ¿Bien? Es un punto y aparte. Y luego el siguiente que leía era Sergio, que leerá los versículos 5, 6 y 7. Es otro parrafito. Y luego la última tentación la vamos a dividir en dos. Versículos 8 y 9 los leerá Rosa. Y los versículos 10 y 11 los lee Marco. Cuando gustéis. Entonces Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después que hubo ayunado 40 días y 40 noches, entonces sintió hambre. También el tentador vino y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en panes. Pero en respuesta él dijo: está escrito, no de pan solamente debe vivir el hombre, sino de toda expresión que sale de la boca de Jehová. Entonces el diablo lo llevó consigo a la ciudad santa y lo apostó sobre el almenaje del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, arrójate abajo, porque está escrito: a sus ángeles dará encargo acerca de ti y te llevarán en sus manos para que nunca des con tu pie contra una piedra. Jesús le dijo: otra vez está escrito, no debes poner a prueba a Jehová tu Dios. De nuevo el diablo lo llevó consigo a una montaña excepcionalmente alta y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo: todas estas cosas te las daré si caes y me rindes un acto de adoración. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque está escrito: es a Jehová tu Dios a quien tienes que adorar, y es solo a él al quien tienes que servir, al que tienes que rendir servicio sagrado. Entonces el diablo lo dejó, y mire, vinieron ángeles y se pusieron a suministrarle. Muchas gracias a todos. Ahora, con esta información como telón de fondo, vamos a pasar a hacer las preguntas para considerar entre todos el capítulo. La primera dice: ¿en qué medita Jesús probablemente durante los 40 días que pasa en el desierto? Hermana Mari Carmen. La Biblia dice que cuando él salió del bautismo se abrieron los cielos, así que seguramente en esos 40 días que pasa medita en todo lo que vivió al lado de su padre y todo lo que viene a hacer aquí en la tierra. Esto es, muy bien. En todo lo que vivió, y como es la sabiduría personificada, en todo lo que... Hermana Yoli. Todo lo que pudo aprender al lado de su padre, y entonces había, como tú dices, mucho en qué meditar. Mucho, ¿verdad? Todo lo que puede aprender uno de Jehová, imaginaros lo que puede llegar a ser, o la profundidad de las riquezas, ¿verdad? Pregunta número 2. ¿De qué maneras trata el diablo de tentar a Jesús? Miriam. Pues vemos como hubo 3 tentaciones. En la primera de ellas, como ya hemos visto en el párrafo anterior, debido a que Jesús está en el desierto durante 40 días y 40 noches, pues está muy hambriento, lógicamente. Entonces el diablo en Mateo 4:3 le dice: si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en panes. Entonces vemos la situación tan complicada en la cual el diablo, Satanás, pues se acerca en una situación difícil para Jesús en este caso, pero de plano él rechaza esta invitación que Satanás le hace. Muy bien. Hermano Ismael. Una segunda tentación fue que en la almena del templo Satanás le dijo que se arroje desde la parte más alta y que los ángeles lo salven. Y dice Jesús que probar a Dios está mal. Y cita las Escrituras y dice que está mal poner a prueba a Dios. Muy bien. Hermana Susana, hermana Pérez. Y de una tercera tentación, pues Satanás le muestra todos los reinos del mundo y su gloria y le dice que le dará todas estas cosas si se arrodilla y hace un acto de adoración. Pero Jesús es claro y de forma rechaza de plano, diciendo: vete, Satanás, y entonces de esta forma sabe que solamente tiene que adorar a Jehová. Muy bien. La primera tentación sí la entendemos muy bien, ¿verdad? Porque la hermana que comentó, creo que fue Miriam, comentó que, claro, como estaba débil, tendría hambre, 40 días en el desierto meditando y tal, pues muy perfecto que era su cuerpo, pero tenía necesidades físicas, ¿no?
entonces la entendemos muy bien. Pero ¿por qué era una tentación, una prueba, el que le pidiera que se arrojara desde el almenaje del templo? ¿Por qué era una tentación? Hermano Sergio. Porque en esta tentación Satanás cita a las Escrituras. Entonces están dando a entender como que para que se tiene que cumplir lo que dice las Escrituras, como para poner a prueba si lo que dice Jehová es cierto. Por eso es una tentación para Jesús. Esto es. Y algo más ahí envuelto, hermana Mar. Además, también de esta forma Jesús podía haberse visto tentado a querer probar que realmente era el Hijo de Dios. Entonces era en realidad un desafío que Satanás le estaba planteando, como diciendo, demuestra realmente que eres Hijo de Dios, porque en ese caso vendrían los ángeles en tu rescate. Entonces podría haberse visto tentado a usar el poder que tenía de forma equivocada. Muy bien. Hermano Óscar. También la atalaya comentó que Jesús podría haberse preocupado tanto por su reputación, como hace mucha gente, que está dispuesta a aceptar retos peligrosos, movida por el orgullo y por no querer quedar mal ante los demás. Y como él tenía poder, pues pudiera haber caído víctima de eso, pero no, Jesús dejó claro que Jehová era la persona más importante para él. Eso es. Y el párrafo dice una palabra que no caía en la tentación de... Tampoco cayó en la tentación de, hermana Fanny. De exhibirse. De exhibirse. Todo lo contrario, Jesucristo despreció la vergüenza y estuvo dispuesto a pasar vergüenza, ¿verdad? Muy bien. Hay algo más. Por sacar un poquito, ¿de qué manera también la tercera prueba o tentación representaba una verdadera tentación para Jesús? ¿Y por qué? Hermano Sergio. Pues Jesús había nacido para ser rey y los reinos de la tierra le iban a pertenecer, pero para eso tenía que esperar y tenía que pasar una serie de pruebas, difíciles pruebas. Satanás le estaba ofreciendo ya de manera instantánea el que fuera rey de todos estos reinos. Entonces era una tentación para él porque sabía que tenía que esperar. Esto es. Hermano Oñate. En Lucas, en el versículo 5 en el versículo 6 nos puede ayudar también un poco a comprender por qué pudiera ser una tentación para Jesús, ¿no? Porque Lucas lo expresa de esta manera: el diablo le dijo, te daré toda esta autoridad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiera se la doy. O sea, no solamente era también toda la pompa de tener estos gobiernos, la gloria como de ser gobernante de todos ellos, ¿no? Pudiera eso, para cualquier humano hubiera sido una tentación grande que hubiera sido difícil de soportar. Esto Pero es. Jesús lo soportó. Efectivamente. Y sin duda una muestra de gran paciencia. ¿Por qué decimos esto? ¿Cuándo sucedió la tentación? ¿En qué año pasó? Recordamos que no había comenzado todavía su ministerio, pero sí había sido bautizado. ¿En qué fecha se bautizó Jesús? Hermana Puri. Pues todo esto sucedió en el año 29 más o menos, y entonces él sabía que tenía que esperar. Además, él estaba versado en las Escrituras y sabía que su padre le había dicho que tendría que esperar hasta que pusiese a todos sus enemigos bajo sus pies. Entonces, él meditaba sobre estas cosas y sabía que no era el tiempo apropiado para tener esos reinos. Muy bien. Y esperar no poco, ¿verdad? Siglos, y no pocos. Unos poquitos, unos cuantos, ¿verdad? Bastantes. Hasta ser entronizado. Muy bien, pues seguimos adelante, hay más preguntas. ¿Qué aprendemos de las tentaciones del diablo y de cómo reaccionó Jesús? Porque todavía hay más miga. Hermana Mercedes. Sí, pues este relato nos enseña que las tentaciones fueron reales y que por tanto el diablo no es simplemente la cualidad del mal como algunos piensan. Muy bien. Hermana García. Sí, podemos decir que aunque no le vemos, es una persona. Y que además de ser una persona real y no una cualidad del mal,
tiene, como demostró, es el gobernante de este mundo. Porque si no estuviera bajo su control los gobiernos, no se los hubiese ofrecido a Jesús, porque entonces hubiese sido una falsa tentación. Efectivamente, muy bien. Hermano Pablo Alonso. Cuando Satanás se acercó a Jesús, él vio que era el momento más oportuno. Jesucristo había estado 40 días y 40 noches ayunando. Entonces él pensó, este es el momento oportuno para poder tentarle y vencer, ¿no? ¿Qué aprendemos? Pues que también con nosotros hace lo mismo. Cuando más débiles estamos en sentido espiritual, más fácil es para él el que nos tiente y nos ataque. Por eso es que siempre deberíamos de estar, sobre todo cuando estamos cansados o tenemos algún desánimo por alguna cosa, pues siempre rogarle a Jehová ayuda para que sí, de esa manera, si se nos presenta una tentación de Satanás, pues no caer. Muy bien. Hermana Reyo, hermana Sandra. Y en el caso de Jesús no solo resistió la tentación porque conocía las Escrituras. Lucas 4.1 dice que estaba lleno de espíritu. Entonces nosotros también podemos estar más fuertes aprovechando también, al igual que Jesús, aprovechando todo al máximo los medios que Jehová provee para llenarnos de su espíritu, como es el estudio de la Biblia, la oración y las actividades espirituales. Muy bien. Hermano Enrique de Lucas. Algo también que aprendemos es la forma de reaccionar de Jesús. Bueno, una forma expeditiva, clara. Y eso, pues el diablo lo tenía claro. Después de que le tentaba una vez, iba con otra cosa diferente y finalmente se marchó. Así en nuestro caso vamos a ser tentados o vamos a tener muchas pruebas de fe. Y lo que tenemos que hacer es reaccionar también de una forma clara, contundente, no titubear, porque de lo contrario es lo que es más fácil que pudiéramos caer. Y Jesús nos ha dejado un buen ejemplo. Excelente. Hermano Emilio. Sí, vemos que Jesús no se dejó engañar por las promesas del diablo, ni se puso a pensar en las ventajas o desventajas de ceder. Lo que hizo fue responder inmediatamente con la palabra está escrito en las 3 tentaciones. Así Jesús conocía bien la palabra de Dios, lo que le permitió actuar de inmediato y responder al diablo usando las Escrituras. Por eso, si nosotros queremos vencer a Satanás de sus ataques y tentaciones, tenemos que tener un estudio regular de la palabra de Dios, meditar en ella, para así actuar de inmediato y, por supuesto, confiar plenamente en Jehová. Muy bien. Hermanos Albanés. Sí, en estas tentaciones vemos un reflejo exacto de los medios que Satanás usa para engañarnos. Se reflejan muy bien en Primera de Juan 2:16 y son los mismos medios desde la primera persona que tentó, desde Eva hasta nuestros días. El deseo de la carne, en el caso de Jesús, pues jugó con una necesidad básica como era el hambre para que hiciera algo que iba en contra de la voluntad de Jehová. También el deseo de los ojos, porque le enseñó todos los reinos del mundo. Y también la exhibición ostentosa, hacer algo que impresionara a otros. Muy bien. Hermana Liliana. Mateo 4:13 dice que de modo que el diablo, habiendo concluido toda la tentación, se retiró de él hasta otro tiempo conveniente. Entonces, si esto lo hizo con Jesús, ¿cuántas veces podrá intentarlo con nosotros, que sabe que somos tan débiles e imperfectos? Entonces, por lo tanto, nosotros debemos de estar muy alertas, porque seguro que muchas tentaciones nos va a poner también. Es cierto. Fijaros, él es un maestro del camuflaje. Ya en Edén, ¿recordáis? La serpiente, etc. Entonces, el mejor camuflaje para él es que la gente no esté consciente siquiera de su existencia. En el caso de la mayoría de las personas que yacen en el poder del inicuo, no están conscientes de su existencia. Él quisiera que se creyera la mentira de que es una cualidad del mal, pero es una persona real. Y además no estamos, decía el apóstol Pablo, en ignorancia de qué. Por eso la consideración de esta información. Hermana Paquita Herrera. Ignorancia de sus designios. Esto es. Y toda esta información a nosotros nos ayuda ¿de qué manera? Estáis abundando en ello, pero por destacarlo un poquito más o subrayarlo un poquito más con fluorescente. Realmente esta información a nosotros ¿cómo nos ayuda? Porque dice que aprendemos de las tentaciones del diablo y de cómo reaccionó Jesús. ¿Por qué nos ayuda esta información tanto a nosotros? Hermano Conde, por favor. Estamos estudiando esta tarde la forma de estar alerta
no dormidos. Entonces Jesús estuvo alerta. Era el Hijo de Dios, pero era un hombre, siendo hombre, muy trabajador, conocía las Escrituras, meditaba y aplicaba principios. Entonces, esto es un ejemplo para nosotros, porque estamos cada vez más cerca del fin y se ha dicho ya en la reunión que va a haber los problemas creciendo cada vez más. Por lo tanto, tenemos que estar alerta, como lo estuvo Jesús cuando vengan estas tentaciones. Esto es. Podríamos decir que esta información es de primerísima necesidad. Es de vitalísima importancia para el cristiano, como bien ha destacado nuestro hermano Conde. Hay manos por ahí. Hermano Ñate. Sí, cuando tú decías de qué aprendemos de las tentaciones del diablo y cómo reaccionó Jesús. Y pensando en la tentación de cuando le ofreció todos los reinos de este mundo, para cualquier ser humano es una gran tentación. Pero Jesús era un hombre espiritual y miraba más allá. Cómo iba a traicionar a su padre, cómo iba a perder todo lo que él acababa de recordar toda su vida en el cielo, seguramente. ¿Cómo iba a perder todo eso simplemente por un acto de adoración que sabe que se opondría a Jehová, sería destruido? A mí personalmente me ayuda a ver que hay que tener visión espiritual en cualquier cuestión que tengamos que decidir. Porque quizás a lo mejor las circunstancias del momento nos pueden enturbiar la mente y no ver más allá de lo que tenemos delante de nosotros. Pero tenemos que esforzarnos, o por lo menos a mí me hace pensar que tengo que esforzarme en ver las cosas que hay en el trasfondo, que hay detrás de ello, para que está envuelto también muchas veces nuestra fidelidad a Jehová. Eso es lo que me hace pensar. Muy buena reflexión. Hermana Herrera. Sí, por eso me llama la atención la última frase del estudio de hoy, que dice: por eso nunca bajemos la guardia, porque igual que a Jesús se le ofrecieron estas tentaciones, que era perfecto y estuvo aquí en la tierra, pues con mayor manera y mayor propósito tiene Satanás el tentarnos a nosotros como imperfectos. Y tenemos que estar muy en guardia por este motivo, porque es muy fácil que nos tiente con quizás cosas más pequeñas que tentó a Jesús. Esto es, hermana García. Sí, también de la reacción de Jesús aprendemos de la importancia que tiene el leer y meditar la palabra de Dios. Vemos que él era un gran estudiante porque era un hombre perfecto, pero él no dio ninguna argumentación al diablo, simplemente citó de la palabra de Dios. Entonces nosotros lo que debemos hacer siempre no es eso, no argumentar, sino más bien basarnos en la palabra de Dios. Esto es muy bien. Hermano Óscar. Una lección que aprendemos también es que el diablo usa el sentido de la vista para pillarnos. Le podía haber contado a Jesús que le iba a dar todos los reinos del mundo, pero hizo más. Dice el Evangelio que le mostró todos los reinos del mundo. Él pensó, si los ve y ve el esplendor, igual está dispuesto a ceder. Y hoy también usa la vista, que es un sentido bueno, para que la posemos sobre cosas que no son apropiadas y lleguemos a desearlo. No ha cambiado en sus tácticas y tenemos que tener cuidado. Gracias, hermano Óscar, por este comentario, porque esto nos lleva al dibujo, que es múltiple además. Fijaros en el dibujo. Satanás se los mostró, se ve. ¿Pero qué se ve en la cara de Jesús? Hermana Puri. Pues se ve que tan siquiera lo mira. O sea, él está dirigiendo la vista a otro lado o está pensando en su padre, pero tan siquiera lo mira. Entonces esto nos puede servir a nosotros también de que no debemos de desear cosas que no estén dentro de lo que Jehová está diciendo, porque nos puede venir una tentación muy rápida y a lo mejor podemos caer. Seguramente os vinieron a la mente al meditar en este dibujo las palabras de Proverbios: en cuanto a tus ojos, ¿dónde tienen que mirar? El texto dice, ¿deben mirar, hermano Conde? Dice, tus ojos radiantes al frente, directamente al frente deben mirar. Esto es, directamente al frente de ti.
Y ahí se ve a Cristo que está con su ojo sencillo, enfocado en serle fiel a Dios. Y hay más, el dibujo es un dibujo múltiple, decíamos, porque ahí vemos una de las tentaciones. Pero cómo se ven reflejadas de alguna manera, aunque sea un poquito de soslayo, las otras dos tentaciones. ¿Dónde veis la primera, por ejemplo? Siendo un poco observadores, enseguida veréis. Hermana Carolina. Sí, se puede observar en la base del dibujo las piedras que hay en el desierto y que le pidió Satanás que transformaran panes. Esto es, muy bien. ¿Y dónde vemos la tentación del almenaje del templo de arrójate? Cuando le cita, el diablo le cita de un salmo, que no os digo cuál es porque lo sabéis todos, seguro. ¿Verdad? Y el que no, pues que lo busque. Hermano Conde. Sí, estaba tentándole con el Salmo 91, que aplicaba de manera espiritual, pero es curioso, aplica la escritura como los apóstatas. Claro, es que Satanás era un apóstata, ¿verdad? Y aplicaba los textos torciéndolos. Así vemos aquí, ¿verdad?, que Jesús no se dejó engañar. Jesús aplicaba las escrituras, pero Satanás también, aunque muchas veces no las entendía, porque de una tentación a otra pasó rápidamente. Jesús era tan directo que ni siquiera entendía. Por ejemplo, cuando habla de no solo de pan vive el hombre, estaba utilizando dabar, que tiene que envuelve no solo una palabra, sino una palabra cumplida. Posiblemente Satanás no tendría ese conocimiento tan profundo como Jesús. Esto es, muy bien. Y fijaros, ya que hablamos de los ojos, ¿os habéis fijado en los ojos en el dibujo que apenas hemos comentado, ¿no?, el de la derecha, en el almenaje del templo? Hablando un poquito del dibujo, ya no solo del ademán, sino del dibujo. ¿Os fijáis? ¿No os da la sensación de cómo tiene los ojos? A mí me ha dado la sensación de que los tiene... ¿Quién me quiere quitar el...? Hermana Rosa. De que están cerrados. Muy bien. ¿Y qué pudiera dar a entender esto? Probablemente. Sí, hermana. Bueno, pues a mí me da a entender de que está tan así como que no siente ninguna emoción. No le veo emoción por lo que él está diciendo, ¿no? No mira, pero sabe que él está ofreciendo algo, poderes, pero él está así, sin emoción de lo que Satanás le está mostrando. Eso es lo que siento yo. No tiene emoción Pudiera en cuanto ser. a lo que él está haciendo. Muy bien. Hermana Saray. Y muy probablemente se esté dirigiendo a su Padre Jehová pidiéndole la ayuda necesaria para poder decir que no a esa otra prueba. Esto es, muy bien. Así vemos que podríamos sacar muchísimo más del dibujo y de vuestros comentarios y de este pasaje tan profundo que podríamos seguir profundizando más y más. Pero el tiempo apremia, el tiempo es verdad que es oro, pero hemos de pasar a otra parte de la reunión. Gracias a todos por vuestros buenos y excelentes comentarios. Bien, hermanos, pues ya solo queda concluir la reunión. ¿Y cómo podemos resumir esta bonita reunión de vida y ministerio cristianos? Bueno, en solo un capítulo de la Biblia, Mateo 24, ¿cuánto jugo se ha sacado hoy, verdad? Solo un capítulo. Hemos aprendido que debemos estar alerta, que el amor de una persona que tiene desde el principio puede enfriarse. Nosotros estamos muy seguros, pero cuidado, podemos enfriarnos. Ha pasado a otros, ¿verdad? Puede desvanecerse ese amor que tuvimos al principio. Así, si nos damos cuenta que las actividades normales de la vida, y decimos normales, comer, beber, casarse, darse el matrimonio, como dijo el Cristo en este capítulo, entonces, si nos damos cuenta que estas actividades están ocupando o se están convirtiendo en nuestro
interés principal, entonces hagamos oración. Hagamos oración a Jehová como hizo Cristo cuando se vio tentado. Hagamos oración porque Jehová nos va a ayudar a ver el camino correcto y seguirlo. Buscamos perlas escondidas. Se contestó la pregunta, ¿qué parece indicar las palabras de Mateo 24:8? Todas estas cosas son principio de dolores de aflicción. Bueno, pues que desde 1914 el sufrimiento, los problemas han ido creciendo cada vez más y la frecuencia e intensidad cada vez son mayores. Por lo tanto, hermanos, tenemos que estar firmes y estar alerta. Estar alertas antes de que venga la gran tribulación, porque no sabemos el día y la hora, no sabemos. Qué interesante esto, ¿verdad? En la sección Seamos Mejores Maestros disfrutamos de una primera conversación, cómo se invitó tan bien al discurso especial y a la conmemoración, y vimos el vídeo de la segunda revisita también. Romanos 6:23, Jehová ha hecho un regalo, queremos que las personas sepan, y ese regalo envuelve la vida eterna, nada más y nada menos. Eso tiene que ver con el rescate. El rescate recuperó la vida eterna para todo aquel que ponga fe en Cristo. En nuestra vida cristiana, bueno, se nos hizo ver lo cerca que estamos del fin de este sistema de cosas. Qué bonito el discurso del hermano Splain, ¿verdad? De ningún modo pasará esta generación hasta que todas las cosas sean cumplidas, ¿verdad? Incluso la tribulación. No pasaría sin que se viera cumplida esa tribulación. Así, hermanos, el hermano Splain al final dijo, no es momento de cansarnos, no es momento de cansarse ahora. Mantengámonos alerta. Y el estudio bíblico de congregación pues también nos ha indicado que debemos mantenernos alerta. Jesús estuvo alerta cuando tuvo esas tentaciones. El diablo nos puede tentar de igual manera que tentó a Jesús. Vaya que sí puede. Si lo intentó con Jesús, ¿qué no intentará con nosotros? Quizás nos dé grandes oportunidades como dinero, autoridad, posición social. Y no nos confiemos, hermanos. Si hemos pasado una prueba y otra, no nos confiemos, porque recordad, el diablo va a estar ahí hasta otro tiempo conveniente. Y estuvo con Jesús hasta otro tiempo conveniente, lo estuvo tentando hasta la misma muerte. Por lo tanto, nosotros no nos confiemos, estemos alerta y nunca bajemos la guardia. Es un banquete espiritual esto que hemos tenido, ¿verdad? Sin duda. ¿A qué conclusión llegamos? Bueno, vimos en el capítulo 24 de Mateo que dentro de esta profecía Jesús habló de un esclavo fiel y discreto, que da su alimento al tiempo apropiado. Esto es indiscutible. Y quien lo discuta es que no tiene la verdad. Es indiscutible, porque se ve desde el año 1919 que estamos siendo totalmente alimentados y muy, muy bien alimentados de parte de este esclavo que Cristo nombró. Y como lo nombró Cristo, tiene la autoridad que el Cristo tiene y que Jehová le ha dado. Bien, hermanos, ¿qué nos espera para la siguiente semana? Bueno, pues en Tesoros de la Biblia seguimos con manténganse alerta. ¿Recordáis? Empezamos con manténganse despiertos en sentido espiritual. La siguiente semana manténganse alerta. Alerta quiere decir preparados. Un diccionario vierte despierto, avisado, advertido, estando vivo. Alerta en vigilancia, en atención. Esto se nos dará el próximo día. Solo un capítulo también, el capítulo 25, es una maravilla también esta parte. En Busquemos Perlas Escondidas se contestará la pregunta ¿cómo demostramos que somos amigos de los hermanos de Cristo? ¿Cómo lo demostramos? En sección
seamos mejores maestros. ¿Cómo se destaca la parábola de las ovejas y las cabras la importancia de predicar? ¿Cómo se destaca en esta parábola? Y en la parte de nuestra vida cristiana se analizará, dentro de una asignación, mejorar las habilidades en el ministerio, enseña a su estudiante a prepararse. Y también habrá una parte para dar la bienvenida a la conmemoración. Finalmente, veremos el capítulo 14 del libro. Pues hasta aquí la reunión. Si tenéis la bondad, nos levantamos, si podemos, para entonar una canción de alabanza a Jehová, y después nuestro hermano Pablo Alonso nos dirige en la oración final. La canción, es la número 97. Nuestra vida depende de la palabra de Dios. Canción 97.